Encontré la publicación de mi novia en Reddit donde preguntaba, ¿cómo terminar con mi novio sin hacerlo llorar demasiado? Así que respondí anónimamente, no te preocupes, no tendrás que hacerlo. Luego empaqué mis cosas, eliminé mis redes sociales y me fui, dejándola preguntándose si alguna vez existí. Cuando llegó a casa al apartamento vacío, solo encontró mi llave y una caja de anillo vacía con una nota que decía, gracias por salvarme de cometer el peor error de mi vida. Nunca pensé que mi historia de amor terminaría así. Daniela y yo llevábamos 3 años juntos, compartiendo no solo un apartamento en la Condesa, sino también sueños, planes, y lo que yo creía era un amor verdadero. Habíamos superado juntos la pandemia, cambios de trabajo, incluso una etapa difícil cuando su padre enfermó. Siempre estuve ahí, sosteniendo su mano, siendo su roca. Teníamos una vida que muchos envidiaban. Yo trabajaba como arquitecto en un despacho reconocido, ella como coordinadora de marketing digital. Nuestro departamento, aunque pequeño, lo habíamos decorado con tanto cariño que se sentía verdaderamente como un hogar. Los fines de semana hacíamos escapadas a Cuernavaca o Valle de Bravo, y habíamos planeado un viaje a Europa para el próximo año. El anillo lo compré hace 6 meses, costó 40,000 pesos, prácticamente todos mis ahorros. Pero Daniela merecía algo especial. Lo escondí en mi caja de herramientas, donde sabía que nunca miraría. La propuesta la tenía planeada para su cumpleaños, dentro de 3 semanas. Reservé en su restaurante favorito, hablé con sus padres para pedirles su bendición, incluso compré un traje nuevo para la ocasión. Todo cambió un martes por la noche. Daniela se quedó trabajando hasta tarde. Algo común últimamente. Yo estaba en casa, revisando unos planos en mi laptop, cuando recibí una notificación de Reddit. No suelo usar mucho esa plataforma, pero sigo algunos foros de arquitectura y diseño. Por curiosidad, decidí navegar un poco. No sé qué me llevó a revisar los foros de relaciones, tal vez el aburrimiento o tal vez una intuición que no sabía que tenía. Fue entonces cuando la vi. Una publicación de un usuario que reconocí inmediatamente como el de Daniela. Ella creía que yo no conocía sus nombres de usuario, pero una vez la había visto iniciar sesión y tenía una memoria fotográfica para ese tipo de detalles. ¿Cómo terminar con mi novio de 3 años sin hacerlo llorar demasiado? Él es buena persona, pero ya no siento lo mismo y hay alguien más en mi vida. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Releí el post una y otra vez, buscando alguna señal de que no fuera ella, de que estuviera malinterpretando algo, pero los detalles coincidían perfectamente. La duración de nuestra relación. Comentarios sobre nuestros viajes recientes. Incluso mencionaba mi profesión en los comentarios. Lo peor fue leer. Él está planeando proponerme matrimonio pronto. Lo sé porque encontré búsquedas de anillos en su historial y ha estado actuando misterioso. No quiero romperle el corazón, pero tampoco puedo seguir fingiendo. Mi mente se nubló. 3 años de relación, planes de boda, sueños compartidos. Todo era una mentira. Y lo más doloroso, hay alguien más en mi vida. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Quién era? ¿Algún compañero de trabajo? Las preguntas me atormentaban mientras sentía cómo mi mundo se desmoronaba. Sin pensarlo demasiado, creé una cuenta anónima y respondí, no te preocupes, no tendrás que hacerlo. Simple, directo al punto. Luego cerré la laptop y me quedé mirando al vacío, con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. Esa noche no pude dormir. Cuando Daniela llegó, fingí estar dormido. No podía mirarla a los ojos sin quebrarme. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y decidir qué hacer. Mientras ella dormía plácidamente a mi lado, yo contemplaba el techo, sintiendo que cada minuto que pasaba era una puñalada más a mi corazón. Al día siguiente me desperté antes que ella, como siempre. Preparé café y me senté en la cocina, observándola mientras dormía desde lejos. ¿Cómo podía verse tan hermosa y a la vez esconder tanta crueldad? ¿Cuántas veces me había besado después de estar con él? La idea me revolvía el estómago. Durante el desayuno, Daniela actuó con normalidad. Me contó sobre un proyecto nuevo en su trabajo, mencionó planes para el fin de semana, incluso me besó antes de salir. Su hipocresía me dejó helado. Ni siquiera podía mirarla a los ojos sin sentir una mezcla de dolor y rabia creciendo dentro de mí. ¿Estás bien, amor? Te noto distante, me preguntó mientras lavaba su taza. Solo estoy cansado, mentí. Tengo mucho trabajo pendiente. Me dio un beso en la mejilla y se fue. En cuanto cerró la puerta, corrí al baño y vomité. No podía soportar su cercanía, su falso cariño. Me sentía sucio, usado, traicionado. Ese día no fui a trabajar. Llamé diciendo que estaba enfermo, lo cual no era mentira. Me sentía físicamente mal. Revisé su publicación de Reddit nuevamente, leyendo cada comentario, cada respuesta. Algunos le aconsejaban ser honesta. Otros sugerían formas amables de terminar conmigo. Hazlo en un lugar público para que no haga una escena, decía uno. Dile que necesitas tiempo para ti misma, no que hay otra persona, sugería otro.
Y ella respondía agradeciendo los consejos, diciendo que lo haría el fin de semana después de mi cumpleaños. No quiero arruinarle ese día. Escribió, como si eso la hiciera buena persona. La rabia comenzó a reemplazar al dolor. ¿Quién se creía que era para planificar mi sufrimiento como si fuera una agenda de trabajo? ¿Para discutir nuestra relación con extraños en Internet? ¿Para decidir unilateralmente cuándo y cómo acabar con nuestros sueños? Comencé a notar detalles que antes había ignorado. Las llamadas que atendía en otra habitación, mensajes que ocultaba cuando yo me acercaba, salidas con amigas del trabajo que se alargaban hasta la madrugada. Todo encajaba ahora. Revisé su agenda mientras no estaba. Encontré reservaciones en restaurantes a los que nunca me había invitado. Vi gastos en su estado de cuenta de lugares que no reconocía. Incluso encontré un recibo de un hotel boutique en Polanco de hace apenas 2 semanas, cuando supuestamente estaba en un retiro de trabajo en Querétaro. Cada descubrimiento era como sal en la herida. 3 años juntos y no había sido capaz de terminar conmigo cara a cara. Prefería humillarme, engañarme, mientras planeaba abandonarme sin hacerme llorar demasiado. Esa noche, cuando regresó, noté un perfume diferente en su ropa. Me besó como si nada pasara. Me preguntó sobre mi día mientras revisaba su celular, sonriendo a mensajes que no eran míos. ¿Con quién te escribes?, pregunté, fingiendo desinterés. Con Mariana, del trabajo. Estamos coordinando la presentación de mañana, respondió sin titubear, con una mentira tan fluida que me hizo pensar cuántas veces había practicado antes. Mariana. Recordé que hacía meses que no la mencionaba. La última vez que pregunté por ella, Daniela me dijo que había renunciado. Otra mentira. ¿Quieres ver una película?, me preguntó, acurrucándose junto a mí en el sofá. ¡Claro!, respondí, sintiendo su cabeza en mi hombro, preguntándome si pensaba en él mientras estaba conmigo. Durante la película, recibió una llamada y salió al balcón para atenderla. La escuché reír, hablar en voz baja. Cuando regresó, dijo que era su madre. Otra mentira más. Esa noche, mientras fingía dormir, la escuché mandar mensajes de texto en la oscuridad. El brillo de su teléfono iluminaba su rostro sonriente. Cada tecla que presionaba era como un puñal en mi corazón. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No le daría la satisfacción de terminar conmigo. No le permitiría controlar mi dolor, planificarlo como un evento en su calendario. No, esta vez yo tomaría las riendas. Los siguientes días fueron una tortura. Mantuve la compostura, fingiendo normalidad mientras por dentro me desmoronaba. Seguí yendo al trabajo, sonriendo cuando era necesario, besándola cuando llegaba a casa. Cada momento a su lado era una actuación digna de un premio, mientras planeaba meticulosamente mi salida. El miércoles, una semana después de descubrir su traición, ocurrió el punto de quiebre. Llegué temprano del trabajo y decidí preparar la cena, algo que hacía ocasionalmente. Mientras buscaba un recipiente en el armario de la cocina, encontré una caja que no reconocí. Dentro había una colección de cartas y pequeños regalos, entradas de cine guardadas, un llavero con iniciales que no eran las mías, fotos de Daniela con un hombre que jamás había visto. Las cartas estaban firmadas por alguien llamado Alejandro. Las fechas en algunas se remontaban a más de un año atrás. Un año entero de engaño, viviendo bajo mi mismo techo, durmiendo en mi cama, gastando el dinero que yo también aportaba a nuestro hogar. Te amo como nunca pensé que podría amar a alguien. Decía una carta fechada en Navidad, época en la que habíamos viajado a Oaxaca para visitar a mi familia. Cada día que pasa estoy más seguro de que eres la mujer de mi vida. Otra carta mencionaba lo difícil que era verme, al otro tipo, como me llamaba, en las fotos que Daniela publicaba en redes sociales. No puedo esperar al día en que no tenga que compartirte, escribía. Mis manos temblaban mientras sostenía estas pruebas tangibles de su traición. No era solo una aventura casual o un error momentáneo. Era una relación paralela, planificada, sostenida en el tiempo. Mientras yo ahorraba para un anillo de compromiso, ella construía una vida con otro hombre. El colmo fue encontrar un test de embarazo negativo entre sus cosas, fechado apenas un mes atrás. Nunca habíamos tenido un susto así en nuestra relación. Siempre fuimos cuidadosos, lo que significaba que el susto había sido con él. Sentado en el suelo de nuestra cocina, rodeado de las pruebas de su infidelidad, finalmente me quebré. Lloré como no lo había hecho desde la muerte de mi abuela, con sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por los años perdidos, por los sueños destrozados, por la humillación de ser el último en enterarme. Cuando logré calmarme, revisé su publicación de Reddit una vez más. Había actualizado comentando que el fin de semana sería el momento perfecto, pues tenía planeada una cena en la que me diría que necesitábamos tiempos separados. Incluso había reservado un Airbnb para mudarse temporalmente, decía, hasta que él asimilara la situación. Todo estaba fríamente calculado. Mi dolor,
mis reacciones, mi futuro, todo analizado y discutido con extraños en internet como si fuera un problema logístico a resolver. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. El dolor dio paso a una claridad que nunca había experimentado. No iba a ser su víctima. No le daría el poder de destruirme en el momento y la forma que ella había elegido. Ese día, cuando Daniela llegó a casa, actuó como si nada sucediera. Me abrazó, me besó, incluso sugirió que ordenáramos comida y viéramos una serie juntos. ¿Qué tal tu día?, preguntó casualmente mientras se servía una copa de vino. Interesante, respondí manteniendo mi voz estable. ¿Y el tuyo? Lo normal, mucho trabajo, una junta que se alargó más de lo esperado. Otra mentira. Había revisado su agenda de trabajo. No tenía juntas programadas ese día. ¿Saldrás este fin de semana?, pregunté, sabiendo perfectamente sus planes. Se tensó ligeramente, casi imperceptible para alguien que no la conociera tan bien como yo. No lo sé, quizás con las chicas del trabajo. ¿Por qué? Por nada. Pensaba que podríamos hacer algo especial. Vi el pánico momentáneo en sus ojos. Estaba interfiriendo con su cronograma de ruptura. No sé si pueda. Te aviso mañana, ¿vale? Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, tomé mi decisión final. No esperaría a su momento perfecto. No sería una nota al pie en la historia de amor que estaba construyendo con otro. Si alguien iba a controlar el final de nuestra historia, sería yo. El jueves me levanté decidido. Mientras Daniela se preparaba para ir al trabajo, yo fingí tener una llamada importante que atender antes de salir. En cuanto cerró la puerta, puse mi plan en marcha. Primero, transferí mi parte del dinero de nuestras cuentas conjuntas a mi cuenta personal. No toqué ni un centavo de lo suyo. No quería darle munición para victimizarse después. Llamé a mi jefe y pedí una semana de vacaciones, explicando vagamente una emergencia familiar. Siendo siempre puntual y responsable, no dudó en concedérmela. Después, empaqué todas mis pertenencias importantes. Ropa, documentos, objetos personales de valor sentimental. Dejé los muebles y electrodomésticos que habíamos comprado juntos, excepto mi computadora de trabajo y mi consola de videojuegos. No quería nada que pudiera recordarme a ella. Lo más difícil fue decidir qué hacer con el anillo. 40,000 pesos que representaban un futuro que nunca existiría. Por un momento consideré venderlo, pero finalmente decidí que sería parte de mi mensaje final. Un símbolo de lo que ella había desechado tan descuidadamente. Durante toda la tarde, me dediqué metódicamente a borrar mi presencia digital con ella. Eliminé mis perfiles en redes sociales, cambié mi número de teléfono, incluso cancelé servicios de streaming que compartíamos. Quería desaparecer completamente, convertirme en un fantasma. Escribí cartas para personas importantes. Mis padres explicando brevemente la situación y pidiendo que no le dieran información sobre mí si ella intentaba contactarlos. Mi mejor amigo Carlos, pidiéndole que recogiera algunas cosas que no pude llevarme. Incluso una para los padres de Daniela, con quienes siempre tuve buena relación, agradeciéndoles por los momentos compartidos. A las 5 de la tarde, todo estaba listo. Las maletas en el auto que había alquilado, los servicios cancelados, las cartas enviadas. Solo quedaba el golpe final. Sobre la mesa del comedor dejé 3 cosas: la llave del apartamento, la caja del anillo vacía, el anillo lo había vendido a última hora a un comprador en línea, y una nota simple que decía: «Gracias por salvarme de cometer el peor error de mi vida». Me detuve un momento en la puerta antes de salir, mirando por última vez el lugar que había sido nuestro hogar. 3 años de recuerdos, de risas, de planes, todo reducido a una despedida amarga. Respiré profundo y cerré la puerta tras de mí. En el camino, desde mi nuevo teléfono, envié un último mensaje anónimo a su cuenta de Reddit. No te preocupes, no lloré demasiado. Luego bloqueé la página para no caer en la tentación de ver su respuesta. Me instalé en un hotel cercano al aeropuerto. Al día siguiente tomaría un vuelo a Monterrey, donde un antiguo compañero de universidad me había ofrecido hospedaje temporal mientras reorganizaba mi vida. Había aceptado una oferta de trabajo que rechacé meses atrás, con un salario menor pero en una ciudad donde podría comenzar de nuevo. Esa noche en el hotel, finalmente me permití sentir todo lo que había estado reprimiendo: la rabia, el dolor, la humillación. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, grité contra la almohada. Maldije el día en que la conocí, pero también, en medio de ese torbellino de emociones, sentí un extraño alivio. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de mi vida. Mi teléfono sonó varias veces. Eran números desconocidos, probablemente Daniela usando teléfonos de amigos al descubrir que había bloqueado el suyo. No contesté ninguna llamada. No había nada más que decir. A través de Carlos, supe lo que sucedió después.
Daniela llegó al apartamento esa noche y encontró la mayoría de mis cosas desaparecidas. Al principio creyó que me habían robado, hasta que vio la nota. Según me contó, gritó, lloró, intentó llamarme desesperadamente. Incluso fue a la policía, alegando que podría haberme pasado algo. Cuando le mostraron que había comprado un boleto de avión y retirado dinero, tuvo que admitir la verdad. Intentó contactar a mis padres, quienes siguieron mis instrucciones de no revelar mi paradero. Buscó a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, incluso visitó lugares que frecuentábamos, preguntando por mí. Nadie le dio respuestas. La parte más satisfactoria, según Carlos, fue cuando Alejandro, su amante, la dejó también. Aparentemente, cuando se enteró de que yo había descubierto todo y me había ido, decidió que ella era demasiado drama, y terminó la relación por mensaje de texto. El hombre por el que había estado dispuesta a destrozar nuestra vida juntos, ni siquiera tuvo la decencia de terminar con ella en persona. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mi mudanza a Monterrey, comenzar un nuevo trabajo, buscar apartamento, todo mientras procesaba el fin de una relación que creí duraría toda la vida. Algunos días eran mejores que otros. Había momentos en que me despertaba sintiéndome liberado, y otros en que la extrañaba tanto que dolía físicamente. Carlos me mantuvo informado sobre Daniela, aunque yo insistía en que no quería saber. Según él, ella había entrado en una espiral de desesperación. Publicó en todas sus redes sociales, preguntando si alguien sabía de mí. Incluso creó un grupo en Facebook llamado Ayuda a encontrar a Ricardo, como si fuera una persona desaparecida y no alguien que había elegido alejarse de ella. Lo más irónico fue que, en su búsqueda desesperada por encontrarme, mucha gente comenzó a preguntarse por qué había desaparecido tan repentinamente. Fue entonces cuando alguien, nunca supe quién, compartió capturas de pantalla de su publicación original en Reddit, el post donde preguntaba cómo terminar conmigo sin hacerme llorar demasiado, donde admitía su infidelidad, donde planeaba fríamente el fin de nuestra relación. La reacción fue inmediata. Sus amigos, incluso aquellos que inicialmente la apoyaron, comenzaron a distanciarse. Sus padres, que siempre me habían tratado como a un hijo, estaban devastados no solo por nuestra ruptura, sino por descubrir la clase de persona que era realmente su hija. Su reputación quedó por los suelos. Aproximadamente un mes después de mi partida, recibí un email de ella. Había logrado conseguir mi nueva dirección de correo a través de un contacto común. El mensaje era largo, lleno de disculpas, explicaciones y súplicas. No sé por dónde empezar, escribía. Lo que hice es imperdonable, lo sé. Estaba confundida, insegura, atravesando una crisis que no supe manejar. Alejandro no significaba nada para mí. Fue un error estúpido que cometí por miedo al compromiso, por temor a que nuestra vida se volviera monótona. Pero te juro que te amaba, que aún te amo. Lo que teníamos era real. Siguió explicando cómo Alejandro la había abandonado, cómo sus amigos la habían juzgado, cómo su familia estaba decepcionada. Me quedé sin nada ni nadie. Perdí el amor de mi vida por una estupidez, por una aventura que no valía la pena. Daría cualquier cosa por volver el tiempo atrás, por tener una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor, que puedo ser digna de tu amor. Terminaba pidiendo una oportunidad para hablar, para explicarse en persona. Solo te pido 10 minutos. Después, si decides que no quieres saber nada más de mí, lo aceptaré y desapareceré de tu vida para siempre. Leí el email varias veces, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Una parte de mí quería responder, insultarla, hacerle saber todo el dolor que me había causado. Otra parte, más pequeña de lo que esperaba, sentía lástima por ella. Pero la mayor parte de mí simplemente estaba vacía. Como si estuviera leyendo sobre personajes de una novela que había terminado hace mucho. Decidí no responder, no por orgullo o venganza, sino porque genuinamente no tenía nada que decirle. Cualquier conversación solo alargaría un capítulo de mi vida que necesitaba cerrar definitivamente. Las semanas se convirtieron en meses. Poco a poco, construí una nueva vida en Monterrey. Hice nuevos amigos, me concentré en mi carrera, incluso comencé a salir ocasionalmente, aunque sin nada serio. La herida seguía ahí, pero ya no sangraba constantemente. 6 meses después de mi partida, recibí otro email de Daniela. Este era diferente, más sobrio, menos desesperado. Entiendo que no quieras responderme, y respeto tu decisión. Solo quería que supieras que finalmente comprendí el daño que te causé. He estado en terapia, intentando entender por qué hice lo que hice, por qué arruiné lo mejor que me había pasado en la vida. No espero tu perdón, ni siquiera una respuesta. Solo quería que supieras que lo siento desde lo más profundo de mi ser, y que te deseo toda la felicidad que mereces.
aunque sea lejos de mí. Esta vez, después de pensarlo mucho, respondí con un mensaje breve. Gracias por tu email. Te deseo lo mejor también. Adiós, Daniela. Fue lo último que supe directamente de ella. A través de amigos comunes me enteré que eventualmente se mudó a Guadalajara para comenzar de nuevo. Según Carlos, nunca se recuperó completamente de cómo terminaron las cosas entre nosotros. Aparentemente, le dijo a una amiga en común que perderme de esa manera había sido el mayor arrepentimiento de su vida. Han pasado 2 años desde aquella noche en que encontré su publicación en Reddit. A veces, cuando recuerdo todo lo sucedido, me parece la historia de otra persona, de alguien a quien conocí vagamente hace mucho tiempo. Mi vida en Monterrey resultó ser mejor de lo que esperaba. El trabajo que inicialmente acepté por necesidad se convirtió en una oportunidad para crecer profesionalmente. Ahora dirijo mi propio departamento, con un equipo a mi cargo y proyectos que realmente me apasionan. El apartamento que alquilé temporalmente se convirtió en mi hogar. Lo decoré completamente a mi gusto, sin tener que negociar cada detalle como hacía con Daniela. Es más pequeño que el que compartíamos en la Ciudad de México, pero se siente más auténticamente mío. En cuanto a relaciones, tomé mi tiempo. Salí casualmente con algunas personas durante el primer año, pero nada serio. Necesitaba sanar, reconstruir mi confianza, aprender a estar bien conmigo mismo antes de poder estar con alguien más. Hace 8 meses conocí a Lucía en una exposición de arquitectura. Es profesora de historia del arte en la universidad local. Nuestra conexión fue inmediata, pero ambos fuimos cautelosos. Ella también salía de una relación complicada y entendía perfectamente mi necesidad de ir despacio. Lo que más valoro de Lucía es su honestidad. Desde el principio establecimos que la comunicación abierta sería nuestra prioridad. Hablamos de nuestros miedos, de nuestras expectativas, de nuestros límites. No hay secretos entre nosotros, no hay conversaciones ocultas, no hay planes que el otro desconozca. Hace 2 meses decidimos mudarnos juntos. Fue una decisión meditada, discutida extensamente, tomada con plena conciencia de lo que significaba para ambos. No fue un paso dado por inercia o por miedo a la soledad, como creo que fue en parte mi decisión de vivir con Daniela. En cuanto a ella, ocasionalmente recibo noticias a través de amigos comunes. Según sé, eventualmente encontró estabilidad en Guadalajara, comenzó un pequeño negocio de marketing digital que aparentemente va bien. Salió con varias personas, pero nada duradero hasta donde sé. El año pasado, en un extraño giro del destino, coincidimos en la boda de un amigo común en Cancún. Fue la primera vez que nos veíamos desde mi partida. El encuentro fue menos dramático de lo que hubiera imaginado. Nos saludamos cordialmente, intercambiamos algunas frases sobre nuestras vidas actuales, deseándonos lo mejor mutuamente. No hubo reproches, ni lágrimas, ni confesiones tardías. Solo 2 personas que una vez se amaron, reconociendo que sus caminos se habían separado definitivamente. Lo más curioso fue lo que sentí, o más bien, lo que no sentí. No hubo esa punzada de dolor que esperaba, ni ese rencor que creí que perduraría para siempre. En su lugar, encontré una extraña paz. Daniela ya no era la villana de mi historia, ni yo la víctima de la suya. Éramos simplemente 2 personas que se habían herido mutuamente, que habían cometido errores, que habían aprendido y seguido adelante. Después de la boda, recibí un mensaje suyo agradeciéndome por mi amabilidad durante nuestro encuentro. Te veías feliz, escribió. Me alegro sinceramente por ti. Te lo mereces. Le respondí con la verdad. Tú también te veías bien. Espero que hayas encontrado lo que buscabas. A veces pienso en aquella caja de anillo vacía que dejé como parte de mi despedida. En ese momento parecía el símbolo perfecto de todo lo que habíamos perdido. Ahora me doy cuenta de que también representaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Un espacio vacío, esperando ser llenado con nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, quizás incluso un nuevo amor. Si hay algo que aprendí de toda esta experiencia, es que el final de una historia no tiene por qué ser el final de la tuya. A veces, es solo el prólogo de algo mejor. La semana pasada, durante una cena con Lucía, le conté toda esta historia por primera vez. Había mencionado antes que salía de una relación difícil, pero nunca le había dado los detalles completos. Me escuchó atentamente, sin interrumpir, sosteniendo mi mano cuando mi voz se quebraba al recordar los momentos más dolorosos. Cuando terminé, me miró a los ojos y dijo, «Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto. No puedo prometer que nunca te lastimaré, porque somos humanos y cometemos errores. Pero sí puedo prometerte que siempre seré honesta, incluso cuando la verdad sea difícil». En ese momento supe que había tomado la decisión correcta, no solo al dejar a Daniela aquella noche hace 2 años, sino al permitirme ser vulnerable nuevamente, al arriesgarme a amar de nuevo. Aquella publicación de Reddit que encontré por casualidad cambió el curso de mi vida. En ese momento pareció la peor de las traiciones, el final de todos mis sueños. Ahora la veo como el momento en que mi vida realmente comenzó a ser auténticamente mía.